El caso de Joseph Fritzl, o el monstruo de Amstetten, el hombre más malvado de todo el mundo. Imagínate que te raptan desde el día número 1 de tu nacimiento, que no conoces el mundo exterior. Lo único que conoces son las 4 paredes que te rodean. Nunca has ido a la escuela, ni siquiera has probado el sabor de un helado. Gracias a esto, o debido a esto, no conoces más que el rostro de tu madre o de tus hermanos. Este es un caso totalmente real y le ocurrió a los hijos de Elizabeth Fritzl. Muy buenas noches, queridos antisuscriptores. Mi nombre es Sergio Bocanegra. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Me encuentro con mi mejor amigo, el doctor Miguel Padilla. Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿cómo estás? Pues saludándolos a todos. Recuerden, antes de empezar este episodio, que si quieren disfrutar de este y de cualquier otro episodio sin cortes, interrupciones ni comerciales, lo único que hay que hacer es adquirir la membresía del Antipodcast. Lo haces pulsando el botón que dice unirme debajo de este y de cualquier episodio, y la membresía tiene muchos beneficios. Por ejemplo, puedes ver el episodio un día antes sin cortes comerciales. Exacto, también tienes acceso a la antibiblioteca, donde damos lectura a libros secretos, como por ejemplo lectura sobre demonología, entre otros temas muy interesantes. También el episodio oculto secreto del Antipodcast. Y quizá otros también ocultos, sí, porque hay temas que quizá este también nos lo castiguen un poco. Quizá se va para allá. Es probable, pero también otro de los grandes beneficios, porque hay varios beneficios, es el hecho de que ustedes tienen una insignia después de su nombre con la cual nosotros podemos ver directamente sus comentarios y anotar esos temas que los antisuscriptores, que son miembros, quieren que tratemos en el Antipodcast, para darle seguimiento y que sí toquemos estos temas y les demos como pues a disposición. Ahora sí que son a pedido los temas del Antipodcast. Y por último, pero no menos importante, que al final de los episodios les damos una invocación para que nos acompañen, aquí se aparezcan con nosotros para narrar los episodios. Y pues ahora sí, amigo, vamos a iniciar abriendo este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Esta historia ocurre en la ciudad de Amstetten, ubicada en Austria. No es una ciudad grande, de hecho, para ese entonces quizá hay unos 20,000 habitantes, era lo que tenían. Okay. Y la historia la vamos a enfocar en 3 personajes, que son los principales: Joseph, su esposa Rosemary y su hija Elizabeth. Pero quiero comenzar, antes de toda esta historia, dándote un poquito del contexto de qué ocurrió con Joseph Fritzl, cómo es que también vive ciertas etapas de su vida que lo llevan a hacer semejantes atrocidades. Joseph Fritzl nace el 9 de abril de 1935. Cuando él cumple 4 años, resulta que su padre se va digamos que al batallón para la Segunda Guerra Mundial. Y tiempo después le hacen llegar una notificación a su madre, de nombre María, que su esposo había perdido la vida en la guerra. A partir de esta noticia, María empieza a tomar cierto coraje, cierto resentimiento contra su hijo. Empezaba a agredir, no solamente verbal, sino también físicamente. Como que se desquitaba con él entonces. Sí, se desquitó por completo. Y hay, digamos, un registro policíaco oficial que encontré que menciona cómo Joseph incluso dijo en alguna ocasión que su madre había abusado de él en repetidas ocasiones. Este dato es bien importante para, digamos que en un futuro, ahorita que lo sigamos mencionando, porque este chico Joseph empieza a crecer con una mentalidad de que la agresión está bien, que es algo bueno. Lo lleva incluso a prácticas en su escuela. Cuando él es un adolescente, empieza a meterse en distintos problemas. Te hablo de que le quitaba la vida a los animales por puro placer. Puro placer es lo que lo hacía. O de repente llegaba con algún compañero. Más o menos, ¿qué edad tenía cuando estaba haciendo esto? Entre 14, 15 años. Te hablo de que era un adolescente. Sí, estaba muy chiquillo. Sí. Perdón si se escuchan ruidos, como pueden apreciar de repente, pero ya saben que aquí se mueven lámparas o se escuchan azotones de puerta. No sabemos qué puede hacer. Pero bueno, retomando un poquito la historia. Joseph empieza a tomar estos comportamientos antisociales. Empieza a ser muy agresivo con la gente que lo rodea, con sus compañeros de la escuela. Y por más que en las mismas escuelas le decían a su mamá, llévalo a terapia o llévalo a rehabilitación o hacer esto o aquello, la madre se negaba.
Para ella era que su hijo estaba bien, que no había ningún tema, porque claro, la sociedad no sabía que esta mujer también estaba haciendo de las suyas con su hijo. Pasa el tiempo y... Perdón, ¿sabemos a qué edad fue que la mamá de Joseph Fritzl ejerce violencia en contra de su hijo? ¿De él? O sea, cuando la edad de él o de la madre. ¿Cómo que de él o de la madre? O sea, ¿de quién preguntas la edad? De él, claramente. Sí, él. ya no me interesa, en realidad. Ah, pues cuando él tenía a partir de los 5 años. Te hablo que a los 4 ¡Wow! su padre se va a la Segunda Guerra. Y casi de que años después fue cuando a él le llega la notificación. Y a partir de eso, su mamá empieza... Fue algo constante, algo repetitivo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ya con estos datos también para que los vayan anotando aquí nuestros queridos antisuscriptores. Y te digo, pasa el tiempo a partir de su adolescencia con estos comportamientos. No es hasta que llega a la universidad, porque este hombre, ya siendo un hombre prácticamente, se gradúa de ingeniero eléctrico. Él, digamos que se gradúa de esto. Y en esta universidad, o en esta fecha, es cuando él conoce a lo que iba a ser entonces su esposa, Rosemary. A partir de esto, él tiene un cambio así brutal en su comportamiento como persona, porque digamos que Rosemary, muy poéticamente hablando, llegó para calmarlo. Él empezó a ser otra persona diferente. Este tipo de comportamiento agresivo, antisocial, empezó a desvanecerse. Y entonces ahora todo era amor, todo era alegría, era felicidad con su esposa. Pasan 10 años a partir de que se gradúan y ellos son novios, que tienen a su primer hija, la protagonista de esta historia, Elizabeth Fritzl. Todo era paz, todo era amor. La gente incluso los ubicaba como personas que no se metían con nadie, que no tenían conflictos, que eran personas de bien. Él trabajaba, por ejemplo, en una fábrica y prácticamente le dijo a su esposa que ella dejara de laborar para que se dedicara pues a cuidar a su hija. Él estaba en esta fábrica y relata incluso él mismo en un libro, en una autobiografía que hace, que él empezó a tomar varios cursos, igual sobre su ingeniería, para aplicarla en la fábrica en donde trabajaba y así mejorar, darle más seguimiento, que su jefe incluso estuviera contento y le diera aumentos, bonos, lo que tú quieras, con tal de que mejorara. Okay. Lo que este hombre no contó es que esto también lo llevaba a cabo en su propio hogar. ¿A qué me refiero con esto? Él empezó a hacer, digamos que como un cambio dentro de su inmobiliaria, de su casa, y empezó a construir algo que se le conoce como un búnker, vamos a llamarlo, en donde este hombre pretendía, de cierta forma, prevenir la seguridad de su familia por si llegaba a haber una tercera guerra mundial, por si llegaba a ocurrir ciertos sucesos que él tuviera que resguardar a su familia. Entonces empieza a construir este búnker o estos cuartos con, pues digamos que la apertura de su familia, en este caso de su esposa. Ella no se mete más allá de detalle, dice ok, si es por nuestra protección, lo vamos a hacer. Pasa el tiempo y cuando su hija Elizabeth cumple 18 años, de repente se desaparece. Ya no llega a su casa. ¿Quién desaparece? Su hija, Elizabeth. Elizabeth desaparece a sus 18 años, cuando ella cumple 18 años desaparece, pero nadie sabe qué ocurre con ella. O sea, toda la gente preguntándose qué pudo haber ocurrido. Días después, te hablo que casi una semana después, es cuando le llega una nota. Una nota que incluso aquí la tengo y voy a dar lectura. La nota decía lo siguiente: mamá, papá, si esta carta llega a ustedes, solo quiero decirles que estoy bien. Estaré bien. Les pido que por favor no me busquen. Hice mi propia vida. Yo los buscaré en algún momento. Esta carta les llega como tal a la familia Fritzl, a Joseph y a Rosemary. Para ese entonces, olvidé mencionarlo en este momento, ya tenían otros hijos, que no voy a mencionar sus nombres porque pues está, siento que un poquito de más dentro de la historia. Pero les llega esta carta y entonces la mamá se compra la idea de que ok, mi hija está bien, ella en algún momento va a volver. Y es que no solo era eso, sino que constantemente les llegaba varias cartas, en específico a su mamá. Le llegaban cartas de mamá, por favor, no te preocupes por mí, está bien, pronto volveré, simplemente quiero empezar a hacer mi propia vida, ya no quiero estar ahí con ustedes. Este tipo de cartas les iban llegando
Hasta que un año después es que tocan a su puerta de la casa y resulta que había un bebé. Había un recién nacido en su pórtico. A ver, espera, es que ya siento que me estoy haciendo bolas. Dime. Tenemos el caso de Joseph Fritzl, Ajá. que desde la infancia tuvo ataques por parte de su propia madre, muy fuertes, muy severos desde los 5 años de edad. Un contexto en el que su propio papá pues fue a un conflicto internacional, desaparece el papá, la mamá traumáticamente se desquita con Joseph, el pequeño Joseph en ese momento de 5 años de edad, hasta quién sabe qué edad, porque no sabemos en realidad, quiero pensar. Años después, en la universidad, Joseph Fritzl conoce a Mary, su esposa, con quien tiene su primera hija, Elizabeth. Después tiene otros hijos. Sí. Un buen día, Elizabeth, teniendo 18 años, desaparece de la faz de la tierra, solamente dejando primero una nota, una carta, ¿no? Esta de, no me busquen, yo los buscaré cuando yo decida. Sabemos la actitud un poco de la hija de Elizabeth, si ya había escapado antes de casa, si era una persona conflictiva, tenía problemas de algo, etcétera. ¿Tenemos alguna pista de a dónde fue? Porque siento que lo estamos dejando como muy, pues desapareció y nada más. Es que para este punto de la historia, Elizabeth no había dado como indicios de que fuera una chica que buscaba salir de su hogar. Al final del día, te recuerdo, esta familia la veían como incluso una familia un tanto ejemplar para ese momento, porque no se metían con problemas, o sea, con nadie, no tenían problemas. Y lo que les causa conflicto o les llama la atención aquí es que de repente para ellos también se fue su hija. Pero a mí en lo personal, desde aquí sí me salta mucho que no tomaran como carta sobre el asunto de mi hija dónde está. ¿Sabes? No hubo como una búsqueda, no hubo algo más allá. Pero te digo, yo creo que también, no quiero ir justificando, va a sonar quizá un poco así, pero gracias a estas cartas que le llegaban, porque aparte la letra era muy parecida a la que hacía Elizabeth, pues la madre se quedaba tranquila y Joseph no se metía. Él seguía con su trabajo y seguía con este zulo o búnker que estaba construyendo en su casa. O sea, de verdad no se metía en temas con ello. Aparte, te digo, tenían otros hijos que también tenían que cuidar, como que se enfocaban más en ellos, en darles este amor, cariño, etcétera. Pues, ¿cuál amor? O sea, me parece muy absurdo esa actitud, honestamente. Es como, una hija mía desaparece, pero no la busco porque estoy ocupado dándole amor a los otros hijos. Sí, claro. ¿De qué hablas? O sea, igual y no está viva tu hija. No sé, eso está muy extraño. Pero nos quedamos en que hay un bebé en el pórtico. Sí, que de llega los Fritzl. ¿En una canasta o cómo fue esta parte? Sí, tal cual. Haz cuenta que 4 años después del desaparecimiento de su hija, en mayo de 1993, tocan a su puerta. Aparentemente, cuando ellos abren la puerta, encuentran este canasto con un bebé y una notita a un lado que decía, por favor, cuiden a mi hijo, soy Elizabeth, su hija. Entonces los papás se empiezan a sacar de onda porque pues para empezar, por fin te vas, pero llegas con un hijo, me lo dejas y te fuiste otra vez. O sea, no hay como mucha lógica como por qué estaría haciendo esto. Y lo más extraño no es eso, sino que conforme van pasando los años, imagínate, un año después, en 1994, llega otro bebé. Igual con otra notita, por favor, cuida a mi hija, soy Elizabeth. Y así fueron distintos años en los que fueron llegando estos pequeñines junto con sus notas que decían exactamente lo mismo. ¿Y llamaron a la policía o qué pasó ahí? No. O sea, porque es que ha sido una tras otra. Ya no es nada más desaparece tu hija. Están mandando bebés que además, quieras que no había una comprobación de si realmente eran hijos o no de Elizabeth, o era una persona random, ¿no? Que estaba mandando ahí bebés. Pues es que realmente fue como, no sé, o sea, es que de verdad a mí también me parece sumamente extraño porque, o sea, no hay una explicación en realidad. No hay nada que te diga, hablamos a policía, hablamos a X persona, no, ni siquiera un investigador privado, no. Ok, ¿cuántos bebés llegaron a la puerta de los Fritzl antes de que hubiera algo? Inicialmente te puedo decir que eran 8. ¿Qué? 8, así como escuchas. 8 pequeñines. Pero
2 de ellos eran un par de gemelos y uno de ellos perdió la vida a los 3 días de que había llegado. ¿Por las condiciones en las que estaba? ¿Tenía alguna enfermedad? ¿Algo pasó? Causas naturales. Aparentemente, ahí sí no hubo como un indicio que te pudiera decir. Simplemente tú buscas o encuentras esta información y te aparece por causas naturales. Tal persona perdió la vida. A los 3 días, imagínate, de que había llegado ahí a la casa. Ok. Entonces estamos hablando de que al menos pasaron como 10 años. Sí. Es que aparte aquí viene lo más fuerte y ya vamos a empezar a hablar un poco sobre todo esto, qué ocurría dentro de este zulo, porque hasta este punto yo creo que te has de preguntar qué onda, o sea, incluso cómo se veía o por qué lo estaba construyendo, más allá de, no sé si en algún momento la mamá decidió entrar a ver qué había ocurrido, qué estaba haciendo este Pues hombre. En realidad no, si te soy sincero, no, porque creo que hace sentido lo que nos has dicho. O sea, venimos de un contexto en el cual Joseph Fritzl pues estaba protegiendo a su familia, muy entre comillas, pero ya para este momento de la historia, claro, pues algo había ahí. Es que ¿sabes qué? Que Joseph en algún punto, la misma Rosemary lo llegó a contar también. Esto es oficial y está la entrevista escrita. Sí. Que esta mujer relata que su hombre ya pasaba más tiempo incluso en el zulo o en este búnker que con su propia familia. O sea, este hombre bajaba a hacer quién sabe qué, pero que tardaba horas allá abajo. Y que cuando ella intentaba ¿Él ya no trabajaba? Sí, pero cuando llegaba del trabajo iba directamente a este lugar. O sea, ya no pasaba tiempo con su esposa ni con sus demás hijos, ni siquiera con estos pequeños que habían llegado. Con los nietos. Sí, exacto. No pasaba tiempo ni siquiera de calidad o tiempo en general, ¿no? Sí. Pero lo que a mí me hace mucho ruido es que cuando Rosemary da su versión de los hechos, dice que ella intenta adentrarse a este lugar, a este zulo, que este hombre había construido, pero él siempre... Zulo igual a búnker, ¿correcto? A búnker, sí. Un zulo es prácticamente un búnker o una serie de cuartos que haces usualmente debajo en el sótano para como construcción. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, esta mujer cada que se intentaba meter, Joseph le impedía la entrada y le decía: es que tú no puedes pasar, esto sigue en construcción, es peligroso, se te puede caer algo y ¿para qué quieres? Y por favor no lo hagas. Es más, llegó a ponerle llave a este lugar y no dejaba que nadie entrara. Nadie, te hablo de nadie más que él. Hay fotos de cómo se veía este zulo por dentro, que incluso me encantaría que lo vieras. Mira, está de este lado, a ver si los hallo, porque hasta pareciera como si tuviera una segunda casa, vamos a decir, un segundo hogar. Mira, a ver, es esta imagen de aquí. De este lado tenemos la casa. Ubícame un poco. Esta es la casa. Ok. Del lado izquierdo, vamos a decir, o derecho. A ver, aquí. no traigo mis lentes, pero vamos a agarrar esta, que ya estamos aquí. Tenemos muchos aditamentos. Porque mira, yo estoy muy ciego. Ok, la casa, que de hecho no era muy grande. No. Pero bajabas. Y tenía un pasadizo, supongo que es la parte subterránea. Y tenía estas habitaciones, ¿es esta parte? Bastante chiquito en realidad. Sí. Pero bueno, las zonas de resguardo son así, en realidad no son grandes zonas lujosas, son para supervivencia. Ahora quiero que veas esa imagen nada más. Mira qué interesante, estoy viendo que en la parte del pasadizo de la cocina hacia las habitaciones es extremadamente pequeño, ¿eh? Era una cosita así de pasabas de lado. Demasiado angosto. Demasiado, es llamativo lo angosto que era. Sí. Ok, voy a bajar. ¿Puedo seguir viendo las imágenes? Yo digo que no, porque quiero que escuches esto que sigue. Okay. Mira, para que igual todos vayamos adentrándonos y vayamos pues viendo. Ya, la cosa es que esto estaba en construcción. Te digo, no dejaba que nadie entrara este hombre. Y en algún momento de toda esta historia, uno de sus nietos se enferma. Una de sus nietas, de hecho, la nieta, la primera que había llegado, se enferma. A tal punto que él la tiene que llevar a un hospital. En este momento ya que edad tendría, como unos 9 años. Más o menos. Te hablo que para este entonces, no, incluso tenía más. Porque para este entonces ya habían pasado prácticamente 24 años. Esto fue en 2008. ¡Ay! Fue 2008. Pero entonces este hombre decide llevarla al hospital una vez que su nieta estaba enferma.
pues para revisarla, ya para checar qué había ocurrido con ella o qué tenía. Y resulta que con lo que este hombre no contaba es que en el hospital tienen un registro incluso civil, ¿no? Que al momento de checar el nombre de la persona empiezan a buscar pues en qué año nació, cuándo se dio de alta, que el acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Y no encontraron absolutamente nada de esta pequeña o de esta chica ya en ese entonces. Ya no habían encontrado nada. Empiezan a cuestionar a Joseph. Perdona, y me perdí. O sea, dime. ¿Quién no encontró nada de qué? Los médicos que estaban en el hospital. Ya. O sea, no hubo como un registro previo. Pues sí, lo dijiste bien, un registro civil. O sea, como un acta de nacimiento, todo este procedimiento de registrar a una persona cuando nace, ¿no? Sí. No hubo, nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Entonces, eso es lo que a los médicos les empieza a hacer ruido. Porque, claro, te digo, para retomar un poquito, Joseph lleva a su primer nieta, una de las pequeñas que había llegado en un canasto, cuando ella estaba enferma a la edad de 20 y tantos años. La lleva a este hospital porque se había enfermado. Llegan al hospital, cuando los médicos empiezan a evaluarla, obviamente le piden su fecha de nacimiento, su nombre para buscar en estos registros civiles y no encuentran nada en absoluto. Ni siquiera una fecha de tal cual de nacimiento. Esto les hace ruido a los médicos que empiezan a interrogar a Joseph. Como de, ¿por qué nunca lo hiciste? ¿Qué pasó con su madre? ¿Dónde está? Joseph se empieza a poner nervioso en ese momento. Se pone tan nervioso que esto aún hace más ruido en los médicos. Y deciden que se involucre la policía. ¿Por qué? Porque al ver los nervios de este hombre y que su pequeña o la chica que llevaba no estaba registrada ante el registro civil, pues empiezan a ver que algo no está bien. Empiezan a notar como ciertas incongruencias, incluso que el hombre nunca dijo ni siquiera que habían llegado esos pequeños. Solamente mencionó en ese entonces que pues la chica estaba de refugiada, que era hija de su hija, la nieta. Su nieta que había llegado como refugiada por parte de su mamá, que solamente la mandó unos días para que la cuidaran, pero que él no tenía que meterse en esos temas. Que si su mamá no la había dado de alta, pues que él no tenía nada que ver, porque su hija en teoría ya se había salido de su casa, ya había hecho otra vida, etc. Pero sigue haciendo más ruido en los mismos médicos, en la policía. Llega el punto en el cual le dicen, tenemos que hablar con la hija. Con la mamá, perdón. Con la mamá de la nieta, es decir, con Elizabeth. Tenemos que hablar con ella. ¿Cómo la podemos contactar? ¿Cómo la podemos encontrar? No, pues es que no nos dejó pistas, solo nos dejó unas notitas que había hecho su vida. Tenemos que ir a registrar su casa. Empiezan a preguntar al hombre. El búnker. Voy para allá. El hombre les dice que no. De repente así como que, ay, me acordé que sí, me dejó una nota. La contacto y se las traigo, pero yo se las traigo, no hay problema. Ustedes no tienen por qué quitarle su tiempo, como creen. No. Ahorita yo la traigo. Pasan unos 2 días y este hombre lleva a Elizabeth al hospital. No se sabe ni cómo, no sabe ni siquiera como de cómo la encontraron o cómo fue que dieron con ella en algún momento. Aquí voy para esto. Simplemente ella llega con él de su mano al hospital para que empiecen a cuestionarle y pues platicar un poco de que pues por qué no había registrado a sus hijos. Los mismos médicos y la policía le dicen a Joseph, usted quédese afuera, necesitamos hablar con ella solos. Claro, sí. El hombre se empieza a alocar. Se pone tan nervioso y se pone muy agresivo que un policía lo tiene que tomar y se lo lleva fuera del hospital en el que estaban. Al momento de interrogar a Elizabeth, ella confiesa que su padre había abusado de ella, que tuvo 7 hijos, que la tuvo presa en este búnker por, escuchen esto, 24 años. ¿Siempre estuvo en su propia casa? Siempre estuvo ahí. Cuando la policía se entera de esto, corren justo a la casa de este hombre y de la familia para investigar, sobre todo pues para saber qué estaba ocurriendo. A partir de ahí se sabe de esta atrocidad que había hecho este hombre. Empiezan a buscar todo y por eso te decía que no vieras las imágenes, porque estas imágenes son totalmente reales de cómo era el búnker y quiero que las cheques, por favor. Mira, estoy no temblando. No están muy gráficas, ¿verdad? No están gráficas. La verdad, estoy temblando, imagínate contar esto, A mí estos casos sí me inquietan muchísimo.
Pues las condiciones están muy deplorables, ¿eh? Y si te fijas, ya hasta tenía ropa, todo. Sí, pues sí se vea que ahí vivía. En realidad se ve. Mira, aquí está el pasillo súper chiquito y angosto que estábamos comentando hace un momento, pero ya en una fotografía más grande, más detallada. Y aquí ya se ve que está siendo registrada por la autoridad, porque se ven estos señalamientos que ponen. Sí. No, es que mira, hay detalles, incluso las paredes decoradas de alguna forma, pues bastante sencilla, pero eso te habla de que ya eso era una casa habitación. Mira, incluso tiene ahí como un lavadero. Era como si estuviera construyendo un segundo hogar para una mí. pila de agua. Sí, literalmente hizo un escondite secreto subterráneo. Entonces ahí la tuvo todos estos años. 24 años. Y ahí, incluso él mismo, no me preguntes cómo lo hacía, pero él ayudaba, digamos que a estas labores de parto. Dios, para tener a los... Sí, imagínate, todos estos pequeños, él mismo los ponía en estos canastos, él hacía todas estas notas y las dejaba ahí. Imagínate, aparte de eso, cómo vivir con esa situación y engañar a su esposa, engañar a sus otros hijos, porque aparte no solamente tuvo los 7 hijos con su propia hija, tuvo otros 7 con Rosemary. Al final tuvo 14 hijos este hombre. Dios. Entonces, ya hasta este punto las autoridades obviamente lo detienen, empiezan a hacerle un juicio y escucha esto, aquí lo tengo anotado. Joseph Fritzl fue arrestado y enfrentó un juicio que horrorizó a toda la población. Fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos viola, secuestro, esclavitud y homicidio por negligencia. El hombre fue condenado a cadena perpetua después de haberse declarado culpable. Declaró que tenía a su hija bajo ciertas sustancias para que ésta no escapara. Lo cuestionaron sobre el zulo que creó o este búnker y el hombre dijo lo siguiente: me gustaría que me ayudaras dando lectura, por favor, Miguel. A ver si puedo, porque no traes lentes. No, hoy sí les quedó mal. Esta parte de aquí, por ahí. Mira, me puedo ayudar de esto un poco. ¿Tomé? Sí. Ok. Tomé varios cursos de formación personal en la rama de electricidad, con el fin de proteger el bienestar de mi familia. Gracias a construí una prisión a través de una pequeña puerta escondida que se accionaba mediante un código secreto que solo yo conocía. Aparte de eso, el hombre confiesa que la razón por la cual tuvo a su hija estos 24 años ahí fue porque simplemente le estaba cuidando de que no cayera en los vicios de las drogas. Entonces ya se estaba volviendo como algo muy perturbador el hecho de que las autoridades lo declaran culpable y que tiempo después, incluso este hombre en su propia autobiografía, porque aparte la autoridad de que le da esta cadena perpetua, por lo menos le dan chance de trabajar todavía como ingeniero eléctrico dentro de la prisión. Le dan como sus encargos de que trabajen temas inmobiliarios, de construirles ciertas cosas ahí en prisión, que ya empiezo yo así como, pues, ¿por qué? Todavía le están dando privilegios dentro de lo que cabe. No obstante, le dan chance de que él escriba su autobiografía. Y en esta autobiografía este hombre confiesa todo, de verdad, todo. Entre ello, que su esposa la sigue amando, que quiere volver con ella, que si en algún momento él llega a salir de este lugar, pues quiere volver a construir una vida con ella porque siempre fue el amor de su vida. Y es aquí donde yo empiezo a unir un poco sobre lo que te contaba al inicio. Él desde su infancia, adolescencia y cierta parte de su juventud mostraba toda una actitud de ser una persona sumamente violenta, antisocial, y llega Rosemary y como que calmó todo eso en él, aparentemente. Entonces como que esto trato yo de unirlo con lo que dice en su autobiografía, porque también, de hecho, aquí está esa misma declaración, ¿eh? Lo tengo de este lado y lo voy a leer. Aquí está. En su libro dice esto. El libro se llama Los abismos de Joseph F. Aunque todo pasó hace mucho tiempo, todavía tengo a mi mujer en el corazón. Más que antes. Supongo que te vuelves más sensible con la edad. Pienso mucho en cómo se siente ahora después de todo lo ocurrido. Sería bueno si viniera a visitarme. Creo que es hora de hablar de lo que pasó. Para hacer borrón y cuenta nueva, por así decirlo.
Hemos estado casados durante 69 años. No puedes borrar eso. Todavía sigo casado. Si me liberaran, a mí me gustaría volver a estar con ella. Vivir juntos en una casa, incluso en habitaciones separadas. Por supuesto, solo si ella quiere, si todavía cree en mí. En cualquier caso, siempre estaré aquí para ella. Me encantaría que te pusieras en contacto conmigo. Como puedes ver, soy un perro leal. Entonces, esta es la declaración que él hace con respecto a su esposa. Cabe destacar que en 2009, es decir, un año después de haber encontrado todo esto, de que lo declararon culpable, meterlo a prisión y darse cuenta de las atrocidades que este hombre había cometido, a la esposa también la culpan, o por lo menos ¿cómo se dice? La palabra se me fue. Cuando te tratan de poner a ti como parte de cómplice. La acusan de complicidad. Y ella empieza como con esta parte legal de limpiar su imagen, porque al final del día incluso la dejan libre. Que ella sí no tuvo nada que ver, que ella sí se había comprado esta historia de que su hija le había dejado estas cartitas y que ella muy tranquila estaba cuidando a sus nietos. Lo último que se sabe, es de ella, de Elizabeth, que actualmente vive en un lugar cercano a la ciudad de Ámsterdam. Vive cercano ahí. Obviamente las autoridades tienen todo esto resguardado, a ella la tienen resguardada. El gobierno mantiene hasta la fecha a sus hijos, es decir, a todos estos pequeños que estaban con ella dentro de la habitación en algún momento, porque nunca tuvieron acceso a información, nunca tuvieron acceso ni siquiera a la escuela. Por lo mismo de que no estaban dados de alta en un registro civil, ni siquiera sus abuelos en este entonces, Rosemary ni Joseph, los llevaron o los educaron. Apenas y los chicos sabían leer y sabían hablar y escribir. Entonces el gobierno hasta la fecha sigue apoyándolos. De cierta forma les sigue dando como todo esto, ese apoyo, protección, ¿no? Esa protección de incluso su identidad. Hay incluso un artículo que menciona, por eso te digo que también no menciono mucho los nombres, por protección de estos chicos, porque hay un artículo que dice que actualmente están protegidos por la ley y que ellos pidieron de favor que no se mencionara su nombre. Las autoridades, Elizabeth y los propios hijos piden de favor que no se mencione su nombre. Incluso el de Elizabeth ahorita está con otra identidad. Ella no quiere saber nada del mundo actual porque, pues, cuando estuvo viviendo bajo su propio nombre, no faltaba el periodista, no faltaba la gente que estaba detrás de ella, los chismosos que querían saber qué había ocurrido. Entonces, por eso es que la trasladan a otro lugar un tanto lejano y cercano de la ciudad, para que ella viva, pues, separado de toda la sociedad. Ok. Esto es prácticamente todo lo que se sabe hasta la fecha. Dentro del libro que escribe esta basura humana, menciona alguna razón específica de su actuar para con Elizabeth, para con su hija. Porque sí, qué bonito que quería una vida con Mary de regreso y su piscina y su piña colada, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Lo único que te digo es que la encerró. Es la única declaración que hace sobre esto, que la encerró en este lugar para protegerla de que no cayera en estos actos ilícitos, de hacer cosas de rebeldía. Con sustancias. Exacto, con sustancias. Es lo único que se sabe, o lo único que este hombre declaró. De Elizabeth, pues ella ya no quiso dar más declaraciones, ella ya quiso deslindarse de eso. Imagínate, 24 años te tienen privada. 24 años, Miguel, ¿qué haces después de eso? ¿Qué haces saliendo de esa parte traumática y tan horrorosa? Yo ni siquiera me lo puedo imaginar cómo pudo haber sido. No, es que yo creo que no existe una terapia o un medicamento que sea capaz de apoyarte en algo así, ¿sabes? O sea, de pronto las personas que van a terapia tenemos o tienen temas pues muy diferentes, ¿no? Ansiedad, depresión, TDA, cosas familiares, que si aceptación, validación, lo que tú quieras. Pero esto escapa las proporciones de cualquier problema, honestamente, que cualquiera de nosotros podamos tener. Claro. O sea, esto va muchísimo más allá. Esto te habla de cómo tu propio papá pudo hacerte 7, 8, 9 hijos y actuar como si nada.
con este cinismo. Y con su declaración de, ay, me gustaría regresar con mi esposa porque aquí estoy. O sea, honestamente, yo creo que, y yo sí quisiera decirlo, que yo invitaría a la gente a que ni siquiera comprara el libro de este asqueroso rufián, porque obviamente es un tema legal de que a lo mejor las ganancias iban para esta persona y, o sea, se sigue enriqueciendo de alguna forma de todas las atrocidades que cometió. Claro. A lo mejor uno por informarse, por querer saber qué pasó, incluso hasta por aprender, ¿no? De algo así, pues lo compras, lo lees, pero al final del día estás enriqueciendo al autor, que en este caso es este monstruo. Sí. Entonces yo sí quisiera ahí hacer el comentario antes de pasar a lo mejor a los comentarios finales o conclusiones. No sé si quieras agregar algo más. Pues prácticamente solamente eso, que para mí sí me sigue pareciendo sumamente increíble el estar ahí 24 años. Porque aparte, Elizabeth, cuando la encierra en este lugar, tenía 18. O sea, ya tenía 18 años por lo menos de conocer el mundo externo. Sí. Imagínate que eso te lo quiten ahora por 24 años. Y no solo eso, ahora con sus 7 pequeños, tener que darles como esta información de qué ocurrió con ella o qué existe fuera en el mundo exterior. Porque te digo que ni siquiera Joseph ni Rosemary los sacaban a la calle. O sea, todo el día estaban encerrados en su casa. No conocían otra cosa más que lo que tenían ahí alrededor. Sí. Ahora, llevar esto, ya ellos siendo jóvenes adultos, al mundo exterior, obviamente te puede sacar de onda. Se me hace sumamente fuerte. Y te digo, yo ahorita que estoy contando hasta tiemblo solamente de imaginarme y ponerme en esa situación, tanto de estos jóvenes como del de Elizabeth. En ambos lados está horrible lo que pudo haber pasado. Fíjate que hay un caso muy interesante que, si no me equivoco, ocurrió en Países Bajos, de una chica fue muy diferente a la historia, pero lo que quiero llegar es como a estos eventos postraumáticos tan severos, porque yo entiendo, ¿no? Insisto, estas dificultades y vicisitudes de la vida que todos podemos llegar a tener, más, menos, medianas, con las herramientas que cada quien tiene, temas muy fuertes, a lo mejor alguien que perdió un hijo, accidentes donde pierdes a toda tu familia, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo, esto ya comprende un sinsentido del actuar de tu propio padre a niveles insospechados. Entonces, la carga psicológica que se queda Elizabeth debe ser extraordinariamente grande, pesada. Es un lastre que no te puedes quitar, por más terapia y medicamento que tomes. O sea, hay cosas que escapan de cualquier tratamiento en realidad. Claro. Y te comento, esta chica que comento de Países Bajos, un día estaba caminando con su perro y la abordan un grupo de 7 hombres, como en plan, pues, para saludarla, desconocidos todos y cada uno de ellos para esta chica. Pues, más o menos cosas que obviamente aquí escapan a detalles, pues todos interactúan sin consenso de ella, o sea, pero con un grado de agresividad que no te imaginas. De por sí hacer algo así es muy agresivo, muy violento, pero esto fue hacer lujo de detalle de la violencia con la cual esto ocurrió. El punto es que esta chica sobrevive y ella pide al gobierno que le permitan la eutanasia. O sea, ella no podía llevar esto en claro. terapia, en medicación, se escapaba. Te estoy hablando de que fueron desconocidos. No le quito peso porque debe ser algo inaudito de vivir. Pero vuelvo a lo mismo. El hecho de que haya sido tu propio papá, eso creo que le pone un plus que no podemos ni imaginar. Eso por un lado. Por otro, analizando ya el caso como un poco más objetivamente, lo cierto es que hay ciertos eventos que nos hacen plantearnos cómo se van desencadenando los eventos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que este sujeto tan joven, a los 5 años, también sufriera por parte de su propia madre. O sea, hay una correlación entre lo que él pasó de niño y lo que él perpetúa de adulto. ¿Sí me explico? Es algo evidente, no hay que ser un experto para nada en darse cuenta de estos detalles, que repetimos aquello de lo cual fuimos víctimas. Claro. Y lo hemos visto en muchísimos casos. Aquí hemos comentado, por ejemplo, de Johnny Gosch, cómo regresa años después con su mamá y le dice que ahora él es parte de un círculo en el cual
no puede salir. No puede salir porque ahora él también perpetúa eso, de lo cual, o sea, para quienes no sepan el caso, es muy breve, les doy este contexto. Es un pequeño que está vendiendo periódicos a los 8 años de edad, si no me equivoco, y se lo llevan. Un día aparecen las noticias, la mamá hace hasta lo imposible para recuperar a su hijo. Aparecen los cartones de leche, que es muy famoso ahí el cartón de leche de Johnny Gosch. Y lo busca por cielo, mar y tierra, no lo encuentran. Muchos años después tocan la puerta de la señora, la mamá de Johnny Gosch, y es Johnny, diciéndole: mamá, soy yo, abre la puerta. Y le cuenta en 5 minutos que cuando se lo llevan, pues lo usaron adultos para los fines que ustedes se puedan imaginar. Y él, para sobrevivir, empezó a llevar a otros pequeños y se volvió parte como una red. De la red. Esto es muy, muy común. Incluso me atrevo a decir que el comportamiento humano a nivel psicológico, a nivel sociológico, es eso. O sea, pónganse a pensar en que los papás que golpean, por ejemplo, a sus hijos, que es un tipo de agresión al final del día, sus papás les pegaron 3 veces más fuerte. Entonces ellos fíjate qué interesante. Hay gente adulta que ahorita nos está viendo, y estoy seguro que esto mucha gente se puede relacionar, que sus papás fueron sumamente violentos con ellos, física y psicológicamente. Pero ya cuando están viejitos, los cuidan. Y es que es mi papá. Es que como yo voy a poner en tela de juicio lo que hizo mi papá o ya mi mamá. pasó. Ya pasó, ¿no? Claro, seguramente esta persona repite ciertos patrones ahora con sus hijos. Y quizá no igual, porque sí, mucha exacto. gente quizá ahí piensa como de que igual hacen lo mismo, con la misma chancla, ponle tú el mismo cinturón. No, con otro tipo de acciones también, aunque sean menores, lo llegan a hacer. Sí, estoy poniendo este ejemplo que a lo mejor sale muy de la proporción de lo que estamos hablando del caso, pero si se ponen a pensar psicológicamente es el mismo patrón. O sea, estamos normalizando una actitud de la cual fuimos víctimas para después, y la forma de normalizarlo es nosotros forzosamente ser victimarios en la siguiente generación. Es lo que pasó con Fritzl. O sea, al final del día, incluso en su caso no fue más leve. En su caso lo llevó exponencialmente. Entonces lo que a él le hicieron es algo muy menor. ¿Sí me explico? O sea, no estoy justificándolo, porque para mí el tipo incluso debió ser aniquilado por la autoridad. Así te lo digo. No estarlo manteniendo, no, aniquilado, punto. Eso es escoria, Quizás suene muy totalitario, muy absurdo, muy fascista, pero, o sea, es gente que yo honestamente no concibo que exista. Claro. Me parece que es absurdo que tengamos como este respeto tan sagrado a la vida cuando hay gente que no lo merece. Honestamente, ese es uno de esos casos. Sí, aparte, el que le siguieran dando privilegios dentro de prisión, como que... Deja tú los privilegios, es que para mí el que él siquiera respirando es un privilegio. Así. Pero volviendo un poco al tema, creo que es eso, estamos repitiendo los patrones y psicológicamente creo que por ahí podríamos abordar este caso en específico, ¿no? Porque si te fijas es eso, se sigue. Sí, claro. Ahora, hablando específicamente de la mamá, yo no le creo para nada que no supiera. O sea, yo no te puedo creer que en la misma casa, dijeras tú, es una mansión, una finca de 5 hectáreas. Bueno, te lo puedo creer. Y aunque sí, las casas de Estados Unidos y de Austria, ¿no? Son más grandes que las que tenemos en México, por ejemplo. Tampoco era una propiedad gigantesca que dijeras, es que bueno, kilómetros. No. Yo no puedo dar crédito a que Elizabeth diera a luz casi 10 veces a unos metros. Imagínate los gritos. No sé si alguien aquí, las personas que han tenido hijos seguramente no me dejarán mentir, que tú vas al área de tococirugía en un ambiente hospitalario, con medicamentos, con apoyo médico, y escuchas gritos de terror, porque son dolores de parto muy severos. Son dolores que a veces incluso ocurren desgarros de piel, y hay diferentes niveles de desgarro de la piel y de la mucosa que llegan hasta la zona de atrás del cuerpo. O sea, se te desgarra toda la zona de adelante y de atrás muchas veces. Fíjate que ahí estaría algo... Espérame.
Entonces, si en un ambiente hospitalario esto estaba ocurriendo, o esto ocurre porque los desgarros siguen ocurriendo, de ahí que se hagan médicamente desgarros controlados que se llaman episiotomías. A lo que quiero llegar es, si en un ambiente hospitalario ocurren estos dolores, ocurren estos gritos que no se pueden ignorar, ¿cómo demonios me vienes a decir que a unos metros de ti ocurrieron 9-10 partos y tú jamás escuchaste nada? Perdóname, yo te puedo garantizar que Elizabeth estaba más que desgarrada, pero más que desgarrada, y los dolores debieron ser terribles. Que es que estaba bajo ciertas sustancias, no importa. No importa, o sea, son muchas inconsistencias. Además, tantos años y que tú ves que el esposo no te deja entrar, que algo tiene ahí, que pone llave, que se pone agresivo, o sea, algo está ocultando. Y te llegan bebés a tu puerta y tú actúas como si fueran galletas. Esta porquería, Mary, es igual que el Fritzl, es la verdad. ¿Qué lo vino a curar ni qué nada? Debe ser la misma calaña, sí. Honestamente. Para mí me quedo con eso y no hay una forma de excusarlos en lo más mínimo. Es uno de esos casos en donde son auténticos monstruos. Porque aparte, déjame decirte que Rosemary sí se deslindó por completo también de ellos, de sus nietos, de su hija, de los demás hijos que tuvo con su propio ex esposo ahora en este momento. Pero a mí, fíjate, ahorita que estabas diciendo como todo esto del ruido que pudo haber hecho en el Zulo con los desgarros y los gritos, estaría muy interesante el que hubiesen puesto a prueba el sonido. El sonido, exacto, porque nunca se hizo esa prueba. Solo le creyeron así de, ay, pues es que si la mujer dice que no vio nada, no sé ni cómo estuvo realmente esa parte en el de cuál fue bien la declaración de esta mujer. Sí. Pero simplemente fue eso, de que le creyeron de que esta mujer no sabía nada y adiós, afuera. Entonces estaría muy interesante. Y algo que a mí me hace como ruido y que también aquí vuelvo a retomar el tema es tú cómo llegas a cortar esa cadena que tienes arrastrando familiarmente. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no hemos creído que, por ejemplo, el hecho de que, por decir algo, tus papás, por ser tus papás, tú les tienes que guardar un respeto? ¿Por qué? Porque es la figura paterna, materna, que es autoridad. Ya. Pero realmente creciste con todo un trauma desde tu infancia, desde la niñez. Claro. ¿Cómo es que estas cadenas que tú vienes arrastrando, dices, les tengo respeto a ellos? Y lo que mencionas, ahora yo lo aplico con mis nuevos hijos o mi familia o mi pareja, con quien tú quieras, porque a mí me lo hicieron. Pero sí. No, yo ya estoy cortando cadenas. He escuchado un buen de veces esta frase de, yo ya corté cadenas, yo no soy igual que mis papás. Pero te repito, ¿cuántas veces no agredimos o hacemos este tipo de acciones, aunque sea de otra forma? Quizá y no te golpeo, pero quizá y te estoy gritando. Sí. No te dije tal cosa, pero sí paso y te hago comentarios de, híjole, te ves un poquito ya más así o de esta forma. Entonces hasta este, ¿cómo te puedo decir? Sí, las consecuencias psicológicas que tiene la crianza. O sea, creo que lo que podemos aprender de este caso es eso. Es hasta dónde llegan las cicatrices y las heridas que te hacen tus padres. ¿Y tú qué haces con ello? Exacto. Sí, fíjate, o sea, es que sí, a lo mejor suena como que no estamos saliendo del tema, pero en realidad no. Eso es justo lo que podemos aprender de este caso. Yo estaba pensando el otro día que nuestra generación, y con nuestra generación entiéndase desde los 20 hasta los 38, me quiero referir como a una amplia gama de edades. Somos una generación que estamos normalizando mucho el ir a terapia. O sea, ahorita te dicen, ve a terapia y no es un insulto. Hace 15 años sí. Era como, estás loco. Uy, va al psicólogo, está mal, ¿no? Para nosotros ya es algo incluso necesario el ir a terapia. Claro. O sea, tanto así que ya los que estamos aquí ahorita los tres, es algo que tenemos muy presente, muy normal el ir a terapia. Ahora, tenemos tan normalizado eso y desgraciadamente los que están arriba de esta generación, entiéndase padres y abuelos, muchas veces, no todos, estoy generalizando más no totalizando, quiero aclarar eso, no es toda la gente, es un grupo grande, pero no es todo, no tiene normalizado el ir a terapia. ¿Y qué es ir a terapia, Sergio? Es darte cuenta de cosas. Es eso, es darte cuenta de cosas y adquirir herramientas para manejar eso de lo que te das cuenta. Entonces tú como vas a terapia
te vas a dar cuenta de que tus vínculos y todo lo que pasó con tus papás muchas veces eran cosas insanas, irrespetuosas, violentas. Y que además sus papás no están dispuestos a trabajar en eso. Porque para ellos no es normal ir a terapia. Entonces nuestra generación va a tener un quiebre emocional y psicológico con nuestros padres en automático. Y ese va a ser un quiebre necesario, porque al final del día es parte del crecimiento, pero es muy fuerte porque es la primera vez que va a ocurrir mundialmente. Esto va a ocurrir a una generación muy grande. Y además la generación, digamos, que ahorita está trabajando y está generando y está siendo económicamente activa, que puede comprar cosas, que puede pagarse terapia, que digamos que tiene un poder hasta de voto. O sea, es increíble lo que va a cambiar esto y el quiebre, y va a ser un duelo muy grande que se va a dar entre nuestros padres, o más bien no entre nuestros padres, sino entre los padres que no quieran trabajar en esto y los que sí. No, porque te vas a dar cuenta como de violencias que ejercieron contra ti como hijo, que a lo mejor tú veías normales y que incluso tú empezabas a replicar en tus hijos. O sea, es bien interesante y sé que, insisto, parece que nos salimos del tema, pero es lo que la aprendes. Única para mí cosa que podemos aprender del caso de Fritzl es esto. Sí, y creo que también lo hemos platicado tú y yo, el hecho de que podemos controlar. Al final del día es lo que está en nosotros. Nuestros pensamientos, ideas, creencias. Y esto que mencionas, por ejemplo, el quiebre que podríamos tener con nuestros padres o gente adulta. Porque sé que hay mucho joven que nos está viendo, mucho adolescente y mucha persona incluso menor que pueda llegar a tener este conflicto. Incluso mi psicóloga, con quien llevo ahorita la terapia, saludos a Tania, ella me decía mucho esta parte de tú no controlas lo que tus papás piensan, tú no controlas lo que la gente adulta piensa, controlas lo que tú tienes a tu alcance. Y tú decides qué hacer con ello. Entonces creo que está también como muy interesante que ver en algunos años posteriores, cuando nosotros incluso tengamos esa edad que tienen nuestros papás, a dónde se gira este mundo, a qué se torna. Porque ya hemos visto que de repente se hacen también otro tipo de cambios que no tienen nada que ver con esto, y lo empezamos a ver como un poco raro. O sea, ciertas cosas que ya empezamos a ver raro, que posiblemente nuestros papás o la gente adulta vio como ahora nosotros lo vemos normal, para ellos también fue raro en su momento, no, claro, ¿sabes? O sea, el mundo cambia, pero al final del día, fuera de que el mundo cambie, lo cierto es que ¿qué tanta violencia estamos dispuestos a aceptar? O sea, cuando ya una persona tuvo mal humor y otra es un villano de uno de los casos del antipodcast. ¿Cuál es esa línea entre lo que podemos admitir y lo que ya no es admisible? Yo tengo un amigo que él tuvo una niñez muy compleja en el que su papá, y fíjate qué interesante, su papá llegaba del trabajo estresado, mal, psicológicamente, emocionalmente mal, el papá, un adulto claramente, y mi amigo tenía en ese momento 7 años de edad. Todos los días era agarrarse a cinturonazos a mi amigo hasta que se desmayara. Así te lo digo, hasta que se desmayara. Mi amigo rezaba para que le pegara más fuerte y se desmayara más rápido. O sea, te estoy hablando, sí, pero mi punto es que los casos que tú y yo conocemos como cercanos no están tan lejos de esto que te estoy contando. Pero a Fritzl lo vemos como el monstruo que claramente es, pero mi punto es ese. ¿Cuál es la línea? Yo conocí un caso en el hospital de una chiquita que hace cuenta que llegó con... De hecho, tengo la radiografía por ahí porque me tocó hacer a mí la radiografía. A ver si la encuentro y se las ponemos aquí. Llega la mamá, yo estaba en urgencias, ese día, pediátricas. Llega la mamá con... El papá venía atrás de ella, corriendo los dos, alteradísimos. Es que mi hijo se desmayó. Mi hija se desmayó, era una pequeñita, creo que tenía 5 años, una cosa así. La reviso y pues sí, no estaba despierta, estaba inconsciente. Dije, bueno, vamos a hacerle estudios. ¿Qué pasó? No, de la nada se desmayó, no pasó nada. Pero la actitud del papá, y es lo que decías también en este caso, cómo los médicos de pronto nos damos cuenta en ambientes hospitalarios de cuando algo no está cuadrando. Y en este caso, el papá estaba nervioso, pero lo veías así, quebrándose los dedos y viendo para todas partes, buscando como algo. Yo dije, aquí hay algo, aquí algo pasó. Se le hace la radiografía a Sergio
Y la chica tenía 5 años. Toda la parte del cráneo fracturada. Ay, Dios. Ajá. Hablando ya con la mamá, porque para esto el papá se fugó. Hablando con la mamá, resulta que el papá, en un coraje porque tuvo un mal momento, creo que por un tema de que un partido de fútbol que no había ganado su equipo, una cosa así, la verdad es tú. O sea, es tú que por eso hayas agredido a tu hijo. Honesta, o sea, ¿qué tiene que ver, no? La empuja y se pega contra el piso y ahí se fractura el cráneo. Pues la mamá también se fue y fue a llamar a las autoridades. Obviamente se inicia todo un protocolo, desde luego que se llama a la policía, se inicia investigación, bla, 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 bla. Pero mi punto es ese, y esta chica, esta pequeñita, quedó mal porque hubo un daño cerebral. Claro, fíjate, hablando del mismo caso, ahorita me trajo también el recuerdo. Tenía un conocido, obviamente no voy a mencionar nombres, porque este chico, cuando yo lo conocí, tenía una especie también, igual, un trauma cerebral. El chico, la parte derecha de su cuerpo no la podía mover, es decir, el brazo lo tenía aquí y arrastraba la pierna derecha cada que caminaba. Tiempo después, cuando empezamos a hacer como más empatía o empezamos a platicar, él me contó que de niño, cuando tenía como unos 9 años, 10, su padre era muy agresivo con él. Muy agresivo. Era de esas personas que, porque se estacionaban en su entrada, que era pública, de hecho, ni siquiera tenía nada que ver, me decía, se enojaba y agarraba a golpes a las personas y empezaba a insultar y era sumamente agresivo. En un coraje que tuvo, porque creo que a él le había ido mal en las calificaciones o tuvo un tema ahí en la escuela así de que le fue mal, se lo agarró a golpes. A golpes hasta el punto en el que lo aventó y él cayó de cabeza. No recuerdo si fue en una banqueta o en algo. La cosa es que cae tal cual, se desmaya y a raíz de esto tuvo este trauma. No obstante, con ello dice que años después, cuando tuvo a su hermano menor, pasó exactamente lo mismo. Y con el hermano, que ahorita pues igual ya creo que tiene 22 años, 21, él creció con un trauma igual cerebral por lo mismo, exactamente. Misma aventada, cayó en otro lado igual en el cerebro, pero ahí lo dejó con un mal en el habla. El chico no puede hablar del todo bien, por lo mismo. Entonces son este tipo de casos que bien mencionas. ¿Qué tan alejados están de lo que estamos contando ahorita? ¿Qué tanto podemos, o cuál es este límite que podemos poner, la barrera para poder incluso trabajar este tipo de comportamientos como la ira? ¿Cómo controlas la ira? Mucha gente no sabe ni siquiera cómo lidiar con ello. Y por cosas así de estúpidas, como tú mencionas, de que perdió mi equipo de fútbol, hacen cosas y cometen atrocidades que no están tan alejadas de lo que hemos llegado a contar aquí. Sí, o sea, los casos de terror están a la vuelta de la esquina, en realidad. Bien dicen que el infierno está vacío porque todos los demonios están en la tierra, ¿no? Fíjate que yo también me pongo a plantearme si el Estado no le falló en este caso a Elizabeth. O sea, en el sentido de que quizá esto suene muy extremista de mi parte, pero ¿qué tan alejados estamos de que...? Porque este caso no es aislado. O sea, ve, ahorita salieron 2 que 3 que tú y yo conocemos de forma muy, muy cercana. Quizá yo como médico, tú como en amigo, pero te aseguro que la gente que está escuchando esto tiene sus propias historias y dices, ¿de qué se trata? O sea, ¿no deberíamos ser un poco más analíticos y juiciosos cuando se trate de tener hijos? O sea, ¿realmente el tener hijos es un derecho? ¿Debería seguir siendo un derecho? Si hubiéramos detectado que Fritzl tenía esta calidad mental, ¿el Estado le hubiera permitido tener 14 hijos? ¿Y 7 de ellos con su propia hija? O sea, creo que sí estaría bueno también tomar estos temas e insisto, estas cosas que pasan, porque, y lo he contado también, yo lo conté en un podcast que me invitaron, el caso de esta pequeñita que yo conocí cuando yo trabajaba, tenía en el hospital, que su papá también la embarazó. Ella tenía 11, 12 años en ese momento. Y a mí me dijo, esto me lo hizo mi papá, me hizo un hijo, ¿me lo pueden sacar? Y claro que se llama a las autoridades, se llama a la policía, se inicia investigación, pero entre que sí o entre que no, lo más seguro es que esa niña regrese a su comunidad y esto vuelva a ocurrir y sea algo sistemático.
Entonces, si se le antoja al papá, al primo, al tío, echarse a la sobrina, a la hija, lo pueden hacer. O sea, y esto no pasó en Austria, en un caso muy... No, esto pasa aquí. Pasó en Querétaro. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, ¿por qué no somos más juiciosos con quién? O sea, ¿por qué no un estudio psicológico sencillo al menos? ¿Estamos listos para ser padres? ¿Todos tenemos esa posibilidad? Deja todo el tema económico, que es importante, pero no lo es todo. El tema psicológico me preocupa incluso más, fíjate. Porque ahí están los monstruos. Ahí están esas historias de terror. Al menos para mí. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Querido amigo, vamos a ponernos un poco más alegres porque este episodio estuvo muy turbio. Intenso. Vamos a iniciar con las invocaciones, si te parece bien. Me parece muy bien. Y también, bueno, vamos a leer sus comentarios, que dejen en la sección de comentarios sus teorías, que digo, este caso más que de teorías es de opiniones, creo yo. Sí. Mira, quiero empezar invocando a Alejandra Santos 5202, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: hola chicos del Antipodcast, me gustaría que hicieran un video de los cuentos de los hermanos Grimm. Saludos desde Guatemala. Muy buena idea. Tengo a Edwin Narváez 8040, quien es miembro Calabaza, y menciona: un mes siendo miembro y aún sigo esperando mi invocación. Aquí está. Me gustaría que invocaran a Tracy. Tracy, también una invocación para ti. Saludos, me encantan sus videos y ya terminé cada uno de ellos. Tengo a Mar Rodríguez 333, quien es miembro fantasma, y dice: se dice que hay demonios encarnados. Si estoy así, este engendro es uno. Qué horror de cosa. Refiriéndose a Dahmer. Lo dejé en ese episodio. Bueno, otro, mira. Okay. Y quiero hacer una mención también aquí, honorífica también a Lau del Valle. Lau del Valle, que tiene ya ratito siendo miembro. Sí. Y de hecho nos preparó una sorpresa bien bonita. Nos hizo una piñata de forma del Antipodcast. Que no la mostramos porque todavía no está en nuestro poder, pero en cuanto esté, ahí la vamos a postear. Ahí la vamos a postear, pero un saludo también para ti, Lau. Muchas gracias por estar aquí. Oye, dos cosas. Préstame tu celular para leer las invocaciones. Y ¿me recuerdas quién nos pidió el tema de los hermanos Grimm? A Alejandra Santos 5202. Alejandra. Va, porque si anotamos los temas para darles gusto, créanme que ya tenemos varios en la lista. Y de hecho la mayoría de temas que tocamos en el Antipodcast son a petición de nuestros queridos miembros. Es el que está aquí, ¿verdad? Sí, ese. Me siento muy... yo sé, pero es que sin lentes, es que aparte se ve muy bien, mira. Se te rompieron... sí se ve. ¿O se ve mejor? ¿O será que necesito más graduación? ¿Será? ¿Se te rompieron tus lentes? No los encuentro. No los encuentro, pero bueno, X. Dice Alejandra Santos 5202, quien es miembro Caldero Mágico, dice: hola chicos del Antipodcast, me gustaría que hicieran un video de los cuentos. No, Sergio, ese ya lo habías leído. El otro. ¿Un ayudarme? Bueno, dice Ángel Meet Seville, quien es miembro fantasma: yo creo que el guacho simplemente tenía problemas mentales, refiriéndose al caso de Amityville. Okay. Aunque lo que nadie puede escuchar los disparos me deja pensando. Es un caso muy interesante, ¿eh? Por cierto, vayan a verlo. En el episodio de El origen de las hadas con Fer, nos escribe Sofía Mont 4609, quien es miembro fantasma: me suscribí hace un rato y ya tenía meses queriendo hacerlo como el podcast. Ayuda a mantenerme despierta en mis guardias. Sofía, ¿en qué trabajas o qué haces? ¿Por qué haces guardias? Cuéntanos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y por último, invoco a Nicole Maya 8778, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: me encanta cómo narran, amo oírlos mientras estoy trabajando. En el episodio de La verdadera historia de Frankenstein. Un no poner atención en el trabajo. Un mandarnos la factura me voy a en la oficina aquí con tu jefe, ¿eh? Pero bueno, así estamos. Llegamos al final de este episodio. Esperamos que... pues no, esto no se disfrutó mucho que digamos, pero al menos nos pudimos... que aprendan algo. Algo. Espero que se hayan llevado algo. Al menos se entretuvieron un poquito y nos hicieron compañía. Y hubo una demostración de este bonito set, que no sé si ya lo presumimos porque vamos ahorita a grabar otro episodio. Ajá. Pero si no, pues gracias a nuestra progenitora, a Polián, que nos hizo esta bonita escenografía. Muchísimas gracias. Y pues bueno, cerramos así este espacio. Somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.